pareja de lujo tenemos en la tarde hoy. Horacio González, gracias por haber venido. No, al contrario. ¿Estaba tranquilo? Tranquilísimo. En su casa lo hicimos seguir venir. Tranquilo aquí. Bueno, vamos a hablar de historia. En una fecha más que particular para hablar de historia. Interesantísimo. Punto de partida para los argentinos. Como tales, ¿no? El 25 de mayo. Sí, de alguna manera sí, la palabra existía. La palabra argentina fue amasada a lo largo de más de 2 siglos, ¿no? Existía ya en la poética de la colonia, no se aplicaba a una nación ni a un territorio, pero era una categoría poética, está en el poema de la Bardena al río Paraná, creo. Pero de todas maneras, era un nombre, si tengo un poquitito de tiempo, hace una acotación, Sí. Era un nombre que los frailes dominicos solían poner a las grandes ciudades donde había explotaciones de plata. De ahí Argentum, Argentina, que es plata en latín. Y la ciudad de Estrasburgo tiene ese origen también. Estrasburgo quiere decir ciudad de la plata. Y Argentinorum quiere decir también la ciudad de la plata. De ahí que hay pocos nombres para tantas situaciones. Y el nombre se fue imponiendo a partir de la poesía, a partir de la imaginación de los frailes, en este caso los dominicos, que venían con los primeros expedicionarios, y después se institucionaliza y se convierte en el gentilicio, en la denominación de un colectivo social que somos hoy nosotros, pero no se inventó así nomás. Y te digo esto porque lo que quiere decir, para decirlo en este día, la poesía fue necesaria para ser de nexo de cómo sigo usando la palabra argentina, que quiere decir ciudad de la plata, donde hay minas de plata, como en Potosí. Potosí era un lugar muy importante para denominar todo el territorio. Incluso había una creencia por la denominación que la plata estaba, que emergía, que estaba pero ahí la expresión común en el que no... suelo, en el piso, ¿no? Sí, de alguna manera en Potosí, bien que la vaciaron, era así. Y Moreno estudió ahí en las cercanías de Potosí, Sí, relacionemos esos hechos. Y nuestra expresión, la plata, que no es solo Argentina. También. Bueno, el presidente de la primera junta había nacido en el Alto Perú. Sí, también. Cornelio Saavedra, sí. Renato Río de la Plata, una de las grandes indagaciones que hay que hacer es el proceso por el cual se dieron las decisiones entre las distintas naciones, ¿no? Un tema muy complejo, y sobre todo la decisión del Alto Perú, de Bolivia. En fin, son los misterios, los dilemas y las contradicciones de una historia nacional, que un festejo como este siempre sirve para debatir, aunque sea un poquito a la ligera, ¿no? Mire, tenemos 3 informes preparados. Bueno. Vamos a actualizar los títulos en 30 segundos, Bueno, ¿cómo no? y después ya nos metemos de lleno en este tramo particular de la historia, que es bien reciente, pero tal vez una de las etapas argentinas que más marca, dejó y dejará, por lo bueno y por lo malo. Títulos. No hay fecha mejor para repasar la historia. Estábamos con Horacio González antes de los títulos diciendo, pudo haber sido el primer acto de argentinidad, más allá de que la palabra siempre estuvo dando vueltas entre nosotros, pero aquel 25 de mayo era esto un virreinato que tenía un virrey, que era un español enviado por el rey. Y fue la primera decisión de los habitantes de este lugar de decir, no, paremos un poco, ¿no? Nosotros también queremos tomar decisiones. Sí, a la luz de las noticias que llegaban de Europa por la ocupación de España por parte de Napoleón, llegaban noticias mucho menos rápidamente que ahora. Sería inconcebible. No teníamos satélite, ¿no? Un 25 de mayo es obra de la demora de la llegada de las noticias. Si no hubiera sido quizás más rápido de otra forma, si hubiera habido estos medios de hoy. Y se hace a través de asambleas, los cabildos abiertos, fueron 3 asambleas. Y cualquier persona, estudiante, trabajador que participe en una asamblea de su gremio, en una asamblea estudiantil, sabe lo que es una asamblea. Esta no era muy diferente. No fue así, de hecho. Era asamblea con argumentos jurídicos, estaban los argumentos de algunos eclesiásticos. Es más, fue más picante de lo que No, parece. fue muy picante, Sí. porque había una triquiñuela, digamos así, no sé si no quiero ser injusto con nuestros próceres, pero también tuvieron que controlar el acceso, y eso fue un acto cuya participación es fundamental, estuvo a cargo de las milicias que en aquel momento ya estaban conversando sobre la posibilidad de crear una junta propia que no dependiese ni de Sevilla ni de Cádiz. Ya había militancia al respecto. Bueno, había una militancia que yo me pregunto cuán diferente es de las militancias, no puede ser tan diferente, ¿no? Evidentemente había sacerdotes de los 2 lados, más o menos como ahora, había militares de los 2 lados,
mismo siempre. Es que fíjese que siempre para entender el presente hay que mirar el pasado, Sí, ¿no? no, es una frase capital esta, ¿no? Digamos, el pasado tiene formas absolutas, pero el presente tiene muchos derechos sobre el pasado. Yo definiría la historia como los derechos que tiene el presente sobre el pasado, de ahí que lo puede rehacer constantemente, como lo estamos rehaciendo un poco irresponsablemente ahora. Y lo cierto es que entrar a esa reunión, donde tenían que venir muchos más vecinos caracterizados de los que vinieron, fue toda una orfebrería política que envidiarían muchos políticos actuales, ¿no? Y de ahí que se ganaban las elecciones ante argumentaciones refinadas de los sacerdotes, el obispo Lue, por ejemplo, que es una argumentación refinada respecto a que aunque no hubiera ninguna junta en España, habiendo un solo español en América, tenía más derecho que cualquier criollo. Argumento fácilmente refutado por Castelli, pero que tenía cierto peso cultural, porque entrar a una nueva época da cierto miedo. Se trazaba una línea cuyas consecuencias no eran sabidas. Había que fundar un ejército, había milicias, pero las primeras medidas son un diario, la biblioteca, el ejército. Fíjese la primera medida, o una de las primeras, un diario. Un medio. El diario fue antes del ejército, creo, y la biblioteca fue un poquito después. Pero un medio, mire usted. Digo ejército por poner esa palabra plena, en realidad era un cuerpo expedicionario que marcha a Córdoba. Bueno, ya había 3 o 4 diarios. Belgrano dirigía el Correo del Comercio, que era un diario más comercial. Belgrano era un abogado con una fuerte tendencia al análisis económico. Y la diferencia con Moreno es que Moreno es un ser absolutamente dramático. Moreno haría un papel en la televisión de hoy que ni te cuento, ¿no? En cambio, Belgrano sería alguien que algunos presentadores dirían, y habla un poco aburrido. Aburriría, es ¿no? Un fisiócrata, habla de acopio de grano. Era más apasionado, Moreno. Y se nota en su escritura, es el gran discípulo de los grandes filósofos ilustrados de Francia. Y sobre todo de Rousseau, al que hace publicar. Claro, un hombre claramente influido por la Revolución Francesa. Sí, de eso lo acusa Saavedra en sus memorias, le dice jacobino, esa palabra rondaba. Moreno es un hombre prudente también, primero que tiene una cierta observancia hacia la Iglesia, le quita el libro de Rousseau los capítulos que podían sonar anticlericales, no los publica. Y después en general... Bueno, porque él se educó en ese marco. Él se educó con los sacerdotes que leían escondidas también a Rousseau. La Universidad de Chuquisaca fue una universidad de las más importantes en la historia de las universidades latinoamericanas. En realidad es una revolución que tiene su origen en un sector intelectual universitario y en un sector militar, como se repitió a lo largo de muchas jornadas vibrantes de la historia argentina, siempre en la mesa de las discusiones de cualquier argentino, ¿no? Antes de ver el informe, le digo que una vez entrevistando a los chosnos de French y Beruti, que en los libros de la primaria se reducen a hombres que repartían cintas o escarapelas, y en realidad ambos tenían seguidores que fueron algo así como las fuerzas de choque o de contención en esas horas tensas de las negociaciones en la asamblea. Igual la documentación existente, que es mucha, sin duda es mucha, pero permite, porque no es completa, pues ninguna documentación de la historia es completa, lo que se pierde es mucho. Es parcial, claro. Y esa forma parcial que tiene la documentación es interesante también, porque permite la imaginación histórica. Y muchas veces esta se equivoca menos que si hubiera un documento mal escrito, mal guardado o mal relacionado con los acontecimientos de la época, ¿no? Mire, Horacio, esto no es de aquellos años, pero sí es historia argentina y bien de estos tiempos. Primera parte. En 1966 cae Arturo Illia, un presidente muy recordable por su honestidad, por su sencillez, por su republicanismo, y cae derribado por uno de los tantos golpes cívico-militares. Siempre hay que decir cívico-militar, porque los civiles siempre han sido partícipes necesarios en todos los golpes protagonizados por las Fuerzas Armadas. Es repasado por Onganía, quien es artífice de un hecho muy lamentable para la historia de nuestra educación, que es lo que se llamó la Noche de Bastones Largos, que es convencido de que en la universidad pública anidaban ideas de formación comunista, decide intervenir en la universidad con las consecuencias terribles
de pérdida, de enorme pérdida de materia gris, de muchos sabios, de muchos profesores que emigraron fuera del país. Después, durante Onganía también viene el Cordobazo, que es una gran sublevación donde se juntan estudiantes y obreros y que llegan realmente a poner en jaque seriamente, tal es así que tiene que intervenir el ejército. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. Luego viene la aparición de Montoneros, con el secuestro de Aramburu y su muerte, lo cual ya inicia una etapa muy significativa de nuestra historia. O sea, desconocido militar que accedió a la presidencia, que venía de agregado militar en la embajada de Washington, que es Livingston, es sucedido por Lanusse, y mientras tanto se sucede la lucha, digamos, la resistencia contra las dictaduras que apunta a la idea del regreso de Perón, que está exiliado en España. Dice Pacho Donel, siempre hay que hablar de golpe cívico-militar, ¿no? Y no de golpe militar. Bueno, tiene absoluta razón. Incluso al que parece el más militar, que fue el del 76. Es inexplicable sin la trama de apoyos económicos que aún hay que investigar, ¿no? A pesar de que los militares dieron la cara. El de Onganía también tuvo un aspecto militar en primera fila, muy fuerte, pero evidentemente también fue militar, civil y cultural también, porque se preparó largamente a lo largo de publicaciones bien conocidas, que eran de alto nivel también, ¿no? Además, Onganía había elaborado largamente un proyecto muy fuerte, había elaborado durante bastante tiempo, estaba escrito eso. Habían estudiado mucho lo que iban a hacer, y fue el autor de la frase, vamos no por etapas, sino no hay tiempo sino objetivos, ¿no? A él sí se le puede adjudicar un intento de eternización, propuesta vana para cualquier historia que se precie, ¿no? Ahora, las armas siempre estuvieron presentes en nuestra historia, para llegar al poder, lamentablemente. Un pensamiento escéptico debería decir sin duda que no hay historia sino una historia del uso de las armas, en forma organizada o no, en forma legal o ilegal, en forma oportuna o inoportuna. Por ejemplo, para decir brevemente una contradicción que es una herida dolorosa, sin el llamado a las armas democrático no hubiera habido Revolución de Mayo, sin aquellos primeros cuerpos que se habían fogueado en las invasiones inglesas, y después sin el profesionalismo de San Martín, que era un militar absolutamente profesional, un militar de corte europeo de la era de Napoleón. Ese es el militar San Martín, como bien lo ve Sarmiento en el Facundo, donde arroja cierta simpatía por el no profesionalismo de Bolívar. San Martín siempre le creó problemas a Alberdi, a Sarmiento. Quizás porque en el caso de Alberdi, porque un pensamiento antimilitarista muy claramente. En el caso de Sarmiento no está claro, evidentemente. En el Facundo, que lo trata con cierto desdén, o lo trata en forma más, dándole menor relevancia que a Bolívar, es porque a Bolívar le ve lo que él llama el traje americano. Es el Sarmiento, si forzamos un poquito las cosas, que siempre es fácil para cualquier argentino, es el Sarmiento más americanista, el del Facundo, ¿no? Por eso Bolívar aparece bajo luces románticas muy convincentes, y San Martín aparece como un militar de escuadra y tiralíneas. Pero volviendo al tema de los militares, podemos decir que en nuestra voz, nuestra palabra, en el modo en que yo empleo la palabra militar hoy, ni sabría bien explicarlo,
pero es diferente cuando lo empleo para la Revolución de Mayo que cuando lo empleo para el modo en que se expresó el ejército argentino con la tortura, la desaparición de personas en los años 70. No, claramente, ¿no? O sea, esa es una herida profunda para seguir debatiendo entre los argentinos y diría entre los militares argentinos también, ¿no? No se emplea igual la palabra militar, ejército. No hay suturas para esas quiebres profundos, que son quiebres existenciales colectivos en el seno de una misma palabra, ¿no? Sí, porque de hecho hasta un tramo de la historia eran motivo de orgullo. El ejército argentino, hasta un tramo de la historia argentina fue motivo de orgullo para todos los argentinos. Algo que cambió, entiendo que para siempre. Bueno, a la luz de los acontecimientos de los 70, donde el ejército excede el plan de Onganía, que era un plan de algún modo neoliberal también, pero con ciertas funciones en el Estado. Este otro tenía la represión clandestina, la represión ilegal y la ilegalidad como un valor en sí mismo y la criminalidad de Estado como una épica. Bueno, en ese sentido, a la luz de esa fórmula que asumen los militares de la época, con ese plan que el juicio posterior se llamó plan criminal, bueno, está el tema de cómo juzgar la historia anterior del ejército argentino, que tiene que ser rehecha, ¿no? Es una tarea del mundo político argentino, es una gran discusión de historiadores, de filósofos, es una gran discusión para la literatura argentina y para los cuerpos militares actuales. Su actual relación con la ciencia y la técnica es la salida que se encontró para darle a la vida militar argentina un ámbito de procedencias, de funcionalidades, de tareas y de vida intelectual y cultural más pertinente a los tiempos que corren. Y ya que estamos en tema, segundo informe. Después del 55 incluso comienza a darse en forma espontánea una resistencia, una forma de no... la gente no se resignaba a que obviamente lo tumbaron a Perón y ya está, comenzamos de nuevo. No, todos comenzamos ahí generando una práctica militante que, bueno, en muchos comenzamos en edad temprana, en otros fue la incorporación obviamente de lo que significaba una conciencia que ya se había conformado en los primeros años del peronismo. Ya el 20 de junio está Cámpora en el gobierno. Bueno, hay enfrentamientos, las contradicciones. Mira, nosotros en la Plaza de Mayo, el 25 de mayo, dijimos se van por los milicos y nunca volverán. Pero en realidad no teníamos conciencia de que, bueno, habíamos logrado el retorno de Perón, habíamos llegado al gobierno, pero obviamente se iban con un poder intacto, ¿no? Y eso presiona sobre las contradicciones del movimiento y genera una situación hasta de violencia. Porque los hechos de Ezeiza desgraciadamente desencadenaron y abrieron una contradicción profunda. Y Perón, obviamente, esa consigna, que además fue la de Cámpora al gobierno, Perón al poder, que además la impulsamos nosotros, la definimos nosotros. Quien te habla acá, pocas cuadras, con un compañero que era Leonardo Bellanín, un día haciendo garabato, definimos esa consigna. Nosotros asumíamos que el gobierno era Cámpora, pero el poder real era Perón. Las mismas casi recetas o el mismo proyecto de sus primeros gobiernos. O sea, estaba el plan trienal, las bases programáticas. Igual el tema todavía era que el telón de fondo era revolución o dependencia, liberación o dependencia. Hasta que obviamente la cola del diablo, las situaciones de presiones internas y externas generaron, bueno, una situación del desenlace que significa incluso un 1 de mayo que la juventud se va de la plaza. Perón prácticamente se pone mal y nos reta. El 12 de junio, que es el último discurso de Perón en la Plaza de Mayo,
es el que marca y define este paradigma que sigue vigente, que es el peronismo, ¿no? Cuando él dice, viene a la Argentina a llevar adelante un proceso de liberación y no de consolidación de la dependencia. Llevo en mis oídos el sonido más hermoso, que es la voz del pueblo. Sube a la presidencia la señora Isabel Perón, que no está capacitada para esa tarea, y delega muchas de sus funciones en el ministro de Asistencia Social, que era José López Rega, un personaje muy nefasto, que funda la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, cuyo objetivo es liquidar a aquellos a quienes se considera comunistas, protocomunistas, casi comunistas, un poco comunistas, que en realidad abarca a todo un sector progresista. Un anticipo de lo que vendría económicamente en esto que estamos hablando se produce en 1975, cuando Celestino Rodrigo, ministro de Economía, dicta una serie, y el favorito de López Rega, dicta una serie de medidas que disminuyen enormemente las ganancias de los sectores obreros, pues una gran crisis, una gran convulsión que en última instancia será aprovechada por los autores, digamos, de Videla, Macera, Agosti, para instalar este gobierno autoritario que, digámoslo sinceramente, era tal la crisis de gobierno de Isabel Perón y de su ministro Rodrigo y de su ministro López Rega, que mucha gente vio con esperanza el golpe del 76. Y si alguien lo había visto con esperanzas, como decía Pacho Donel ahí, la historia se encargó de demostrar lo contrario, ¿no? Es un hecho que ha modificado la historia moderna argentina y que ha dejado una herida muy profunda. Un corte brutal cuyo sonido siniestro se escucha hasta hoy, en forma más titilante sin duda, pero y cuyas consecuencias las está pagando hasta ahora la Argentina. Personas concretas, familias concretas y el país en su conjunto. Por eso es necesario seguir manteniendo los juicios a los militares, porque son formas reparatorias de una nación. Una nación, no por serlo, puede evitar caer en el pantano. En ese momento se puede decir que la nación argentina había caído en una suerte especial de pantano, el pantano de la desmoralización de la vida popular, de la vida cultural, el pantano de la muerte, digamos, ¿no? Salir del pantano supone leyes, normativas, nuevas formas de discusión política, reaprendizajes cívicos, profundización de la democracia, supone nuevo trato de la cuestión de los medios, supone hasta formas diferentes de hablar, una cultura que indague sobre sí misma permanentemente, que busque nuevos lenguajes. Creo que todo eso define a la Argentina de hoy, más allá de los partidos políticos y de las distintas posiciones que cada uno tenga, ¿no? Por eso ese corte fue tan horroroso. Y fue una gran pedagogía que se conoció es el acto de haber conocido por etapas, ¿no? Esto no puede haber ocurrido, esto no ocurrirá jamás. Sin embargo, poco a poco había evidencias que había campos clandestinos, que había lugares remotos donde se torturaba y se subía a personas de helicópteros que nunca aparecían más. Poco a poco se fue sabiendo la dimensión que adquirió lo siniestro, lo horroroso. Y esa experiencia nunca había habido en la Argentina, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Por eso se puede considerar esta una Argentina renacida. Por eso se puede considerar esta una Argentina que al renacer tiene que revisar los símbolos del pasado, rehacer sus nexos con el mundo colectivo, investigar, seguir pensando en San Martín, en Belgrano, sin verlos como personas que tienen una excepcionalidad fuera de lo común, pero sin dejar de verlos como emisarios de lo que podríamos considerar cierto momento crucial del espíritu colectivo. Por eso una historia de héroes
Si son héroes construidos de una manera superficial, no es interesante. Por eso decir la palabra héroe y patria muchas veces es menos conveniente que sentirla de una manera especial, más íntima, más volcada hacia uno mismo, más preguntándose uno mismo qué hubiera hecho en tal o cual situación. Y en ese sentido, todas las figuras, de ahí que abundan en Argentina la bibliografía sobre la historia y las investigaciones especializadas, no es mi caso, pero soy un interesado por la historia como producto justamente de que todos los acontecimientos trágicos, por la Argentina es un país que tiene una beta de tragedia muy grande, que se nota hoy también, en medio de las festividades también se nota, y no conviene no notarla, porque saber que un país puede iluminar una vastísima tragedia que lo desfavorece es un aprendizaje cívico-democrático necesario que todas las naciones, Francia, Alemania, cualquier nación europea, las naciones árabes hoy, todas las naciones deben saber eso para poder reconstruirse y generar una paz con sentido, que es lo que creo que la Argentina está buscando, y ese sentido lo da una profundización de la democracia, fórmula que ya sé que es una fórmula que existe, anda por ahí, pero que tratemos de emplearla con las mayores exigencias hacia nosotros mismos, ¿no? Me quedé con algo que dijo hace unas frases atrás, hablaba de los héroes, ¿no? Parece que los héroes de aquella era, de la Argentina, son perennes, ¿no? Son héroes y serán héroes por siempre. Y me pregunto, ¿cuánto juegan hoy los medios? ¿Cuánto jugamos nosotros, los medios, hoy, en que los héroes de estos tiempos sean, no digo descartables, pero que duren menos? Muchísimo, a un punto que me asusta. Pero la anécdota que contabas de los parientes de French y Beruti, bueno, la escuela primaria nuestra, de los que somos más viejos, los convirtieron en dos inocentes repartidores de estampillas. Y no, eran militantes políticos. Eran militantes políticos de un sector avanzado incluso. Hoy no es fácil saber, porque también hay nuevas investigaciones sobre la participación popular en los acontecimientos revolucionarios. Fue una revolución, ese nombre es digno. Y hubo una participación popular a la manera de aquella época, porque en realidad lo hicieron los vecinos más acomodados, los criollos comerciantes y los que eran militares, hijos de comerciantes además, con una fuerte impronta en el reclamo de libertad de comercio y la presencia que sobrevuela permanentemente. ¿Económica, podríamos decir? ¿El origen de la revolución fue económico? No, no diría que el origen de nada es económico, diría que el origen de todo es la voluntad política, donde la economía está inserta vehementemente en esa voluntad. La voluntad, yo diría que no hay solo teoría económica, hay voluntades económicas que en última instancia se resuelven como políticas. Eso forma parte también de nuestro lenguaje a veces adocenado, pensar que hay un determinismo económico permanente. Pero claro que se discutía el monopolio, estaba Inglaterra ahí con su oferta de libertad de comercio. Las invasiones inglesas tienen muchas premisas, después tomó la Revolución de Mayo, solo que no podían estar en manos del general Bedford. Tenía que haber un general que se llamase Belgrano y un gran escritor, porque Moreno fue un gran escritor, que se llamase Moreno, que fue el escritor de la Revolución. Y no hubo muchos en la Argentina, ¿eh? Yo lo comparo en el peronismo con John William Cook. Epa. Bueno, trajiste a French y Beruti, vamos a traer algo para acá. Escuchamos a Dante Guzzo decir lo suyo. Si le parece, compartimos un tramo más, un nuevo informe. El plan Cotton sí hay que entenderlo como un plan represivo vinculado absolutamente a los planes económicos de los Estados Unidos y de las potencias occidentales, que era acotar y reprimir todo intento de planteo alternativo a los modelos neoliberales, ¿no? Salvajes que se aplicaron durante las dictaduras en los años 70 y comienzo de los 80, y que se acompañó de una muy fuerte presión económica a través del endeudamiento compulsivo de estos países, ¿no? Un endeudamiento innecesario, que significó que esos países quedaran minados. Recordemos que esto es un golpe de Estado fundamentalmente cívico con un agregado militar, ¿no? Es un gobierno civil con muchos civiles
involucrados, con grandes capitales nacionales e internacionales involucrados, que tienen que licuar algunas deudas, tienen que dejar en claro algunas situaciones antes de un recambio democrático que naturalmente, supuestamente, iba a revisar lo que pasó en ese periodo. Los militares se van con tiempo, no se van apurados, a pesar de la desastrosa derrota de Malvinas, que tiene un carácter más desastroso cuando se trata de un gobierno que se supone que su especificidad es lo militar, ¿no? Mundo, América, es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pierden todo contacto con el mundo, es un gobierno aislado, pero que tiene que resolver internamente algunas cosas en beneficio, sobre todo, del bloque de poder que los puso en el poder, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hacen es una amnistía económica que traslada al peso de la deuda pública más de 20.000 millones de dólares, la famosa licuación de la deuda privada que pasa a ser pública. Eso es un condicionante tremendo para el futuro gobierno y una tranquilidad para las empresas monopólicas y más concentradas de la Argentina, que se enriquecieron durante la dictadura. Los capitanes de la industria, como se decía, ¿no? Se sabían criminales, autores de crímenes horrendos de lesa humanidad, secuestros de bebé, asesinatos de bebé, bueno, cosas tremendas que nunca habíamos visto en Argentina, ¿no? Usted no se olvide que estas señoras, que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto. Se toman su año y medio, más o menos, de junio del 82 a diciembre del 83, para hacer todo el trabajo sucio de eliminación de documentos, de demolición de campos de concentración, de tabiqueo de esos lugares, de entierros en fosas comunes de lo que quedaba. Eso, y particularmente inventar un mamotreto legal sin ningún valor legal, porque era una ley de ellos mismos que se autoperdonaban e impedía todos los juicios sobre personal civil y personal militar de las Fuerzas Armadas, y algo más grave, declaraban muertos a todos los desaparecidos, tratando de evitar algún tipo de demanda en torno a esa figura tan novedosa, trágicamente novedosa, que era la desaparición, ¿no? Después de los momentos más duros de la dictadura, los partidos habían guardado bastante silencio en esos momentos, y a partir de comienzos de los 80, después de una profunda crisis económica que marca la salida de Martínez de Oz, entonces ahí empiezan a vislumbrar la crisis y empiezan a plantear sus demandas, y de ahí van a surgir los candidatos, todavía no claros en el caso del radicalismo, ¿no? Entre De la Rúa y Alfonsín, la derecha y la centroizquierda, podemos decir. En el caso del peronismo, la figura de Italo Luder, un hombre que había ocupado la presidencia por momentos durante las licencias de Isabel Perón. Es tan viejo como nosotros mismos, o por lo menos desde que hay registros de la historia, eso que comentábamos más temprano con Horacio González. La mejor manera de entender el presente es conociendo el pasado, la historia, que al mismo tiempo tiene una gran virtud, o al revés, ¿no? Tiene una gran virtud la historia, además, que no está quieta aunque parezca que esté quieta, ¿no? No, la quieta es lo más movedizo, la historia, perdón, es lo más movedizo que hay. Es un océano que parece superficialmente calmo, pero está regido por la ley de las turbulencias. Por eso escucho estos llamados a no pelearse. Los acepto, por supuesto, porque parte de nuestra conversación diaria es el no deseo una pelea, pero en realidad estar en la historia es buscar la forma más pertinente, menos ociosa y más constructiva de encarar un conflicto. Eso, yo llamaría a eso estar en la historia. Menos ociosa y más constructiva. Sí, por eso no lo veo contradicción en eso, ¿no? Por eso no hay que tenerle miedo al conflicto, al gran conflicto encarado con dignidad, encarado desde la vida cultural, desde la poesía, desde la literatura, encarado desde las tecnologías. Porque si no fuera así, si no fuera ese océano contradictorio de la historia, quedaríamos en manos de un saber lineal, determinista, científico-técnico, que es un saber histórico también, el saber científico-técnico. Hoy leí en el diario que el guía del Centro Cultural Néstor Kirchner preguntaba a los que
iba conduciendo por las distintas dependencias del lugar. Quienes tenían celular, todos menos uno. Dice, bueno, lo que se hacía en el correo ahora cabe en un celular. Bueno, es linda esa comparación, digamos. El edificio contra un celular. Tiene una vivacidad enorme, pero vamos a decir con otra frase, ¿quién le quita lo bailado al edificio? Que es como un gran hangar significativo que hoy puede recoger otras actividades sin que dejemos de ver con nostalgia el correo. Por eso está bien para el guía decir eso, pero no está bien para la historia decir eso. Porque en realidad, visto en forma profunda, ninguna tecnología hace el efecto de producir un capítulo de progreso nuevo que borre lo anterior y que lo reduzca a un lugar que hay que cambiarlo definitivamente para que haga otra cosa. No, puede hacer otra cosa porque está la melancolía, puede estar el recuerdo, porque sabemos lo que era. Porque yo, cuando escuché esa frase, dice, pues si lo único que añoro yo es cuando yo tenía un correo cerca de casa, pero me iba hasta allá para mandarlo en esas mesas de madera cinceladas. Porque le gustaba. Porque me gustaba escribir cualquier pavada en una carta con estampilla y sobre y meterla en esos buzones que hoy se conservan y en esos escritorios magníficos. Por eso la nostalgia es un elemento constructivo. Yo creo que todo hablante de teléfono celular está obligado a ser nostálgico, porque la nostalgia, lejos de llevarnos a un pasado inerte, nos lleva a revisar la historia. Estamos obligados a ser nostálgicos y melancólicamente revolucionarios. Mira, estaba viendo una película. Perdón por decir esto hasta hora de la tarde. No, pero está muy bien, Horacio. Una película del año 79, no estamos hablando de la prehistoria. Esto me pasó el sábado. 79, la película es del 79. Y el presunto artista, el actor que hacía de artista, que tenía contacto con el público a través de las cartas, en su oficina tenía bolsas que eran el tamaño de su propia oficina con las cartas que le mandaban los fans. Me llamó mucho la atención y me quedó grabada la escena, porque digo, mirá vos, esto pasaba en el 79 y hoy justamente el tipo lo tendría acá. Eso mismo que le ocupaba la oficina completa, que eran las bolsas con las cartas de los fans. Hoy lo tienen en las redes sociales, lo tienen los seguidores de Twitter, sí, lo tiene sí. en lo que le escriben en el muro de Facebook, en su fanpage. Bueno, el mundo cambió muy rápido. No deja de ser interesante, pero cada cambio tecnológico que pone un signo de dramatismo en las comunicaciones y las coloca en términos de pequeñas miniaturas que abarcan la totalidad, está obligado también a revisar su propio pasado. Porque si no, la humanidad termina siendo una humanidad plana, seca, sin memoria. Y eso sí, con mucha tecnología o con muchas redes de conexión, con mucha conectividad. La conectividad es una responsabilidad ética hoy. No es solamente decir aumento de conectividad, no es una proporción numérica, ni un campo de extensión de cables o de enchufes, reales o imaginarios. Es un campo de responsabilidad ética la conectividad. Usted decía más temprano y me resultó muy interesante cómo llegaban las noticias de Europa, ¿no? En aquellos días de la semana de mayo. Por eso con qué retraso llegaba, que a veces cuando la noticia llegaba ya la situación no solamente había cambiado una vez, sino que ya había cambiado 3 veces cuando llegaba la noticia América. Eso es lindo, la verdad que es lindo, porque la otra idea del tiempo y nuestras revoluciones, nuestros grandes cambios, toda la peripecia de San Martín cruzando los Andes es una obra del desafío a la naturaleza y desafío al tiempo también. Si todas las cosas que hoy no se hubieran podido haber hecho simplemente porque son del pasado, las tenemos que reverenciar precisamente porque en ellas no estaba lo que les hubiera permitido hacerla fácil, pero también les hubiera permitido casi no existir. De modo que el mundo épico que respetamos y veneramos es un mundo que tiene su tiempo propio y dialogando con la tecnología de cada momento histórico. Eso, cuando se inventen otros artefactos que dejen hecho un pañuelo los que tenemos hoy, volveremos a hablar, ¿no? Va a haber, quédese claro. tranquilo que va a haber. Uno se imaginaba con esta tecnología o con algo parecido, ni siquiera con esta tecnología, con algo parecido, con la posibilidad de comunicarse en el día, no digo en el momento, en el día. Fíjese que San Martín cruzó un mar y no pudo bajar en Buenos Aires cuando matan a Dorrego, ¿no? Y se entera estando en el agua.
y decidió no bajar finalmente. Con otro tipo de comunicaciones seguramente tal vez ni hubiera llegado a estar arriba de un barco. Hubiera sido un avión, ni siquiera hubiera sido un barco, fíjese. Son preguntas muy profundas, porque uno pregunta si hubiera habido tal o cual tecnología, Internet, por ejemplo, la Junta Militar de los 70, ¿hubiera podido mantener el silencio y el secreto? No, no hubiera podido. Probablemente no hubiera podido. Con redes sociales no hubiera podido. Pero al mismo tiempo es una pregunta anacrónica. Sin duda. Y indudablemente imperfecta para juzgar los hechos. Ya está, porque además pasaron con esa tecnología en ese tiempo y con esa realidad. Por eso no hay que burlarse. Por ejemplo, el pobre Echeverría, que a mí me es muy simpático, en la Revolución del 41 era alguien que se había educado en la filosofía francesa. Y esperaba las revoluciones democráticas francesas, todo. Me gusta cómo tira las bombas usted, González. Echeverría le resulta simpático. Sí, pero hay que rehacer los conductos secretos que nos dirigen al pasado. No podemos privarnos de un gran poeta y de un gran equivocado, pero hay que equivocarse. A ese nivel. A ese nivel. La anécdota que voy a contar es un equivocado simpático. Festeja la revolución del 48 en Francia, porque le llega tarde la noticia. La revolución del 48, el general Cabañas, creo, se la había reprimido, ya no existía más, y él en Montevideo, donde estaba exilado, en el año 50, creo. No, la revolución del 48, o sea, publica un saludo a una revolución que ya no existía más. Pero no nos burlemos de eso, porque esos desajustes en el tiempo son nuestra propia vida. No decimos, ¿por qué no? Este es como el japonés que siguió en guerra 40 años más, ¿no? Que nunca se enteró que había terminado la guerra. Es un ejemplo hermosísimo de cómo el tiempo tiene un peso en nuestra vida, que los generales de escritorio o el burócrata, cualquiera que declara el fin de algo ocurre en nuestro corazón. No ocurre en el escritorio de un burócrata, aunque también ese fin hay que respetarlo, porque ese fin lleva sanciones. La historia tiene varios finales siempre. Uno lo decretan o lo determinan los oficiantes de la política, los guerreros, otros los historiadores, y otro el corazón de uno mismo, y otro nuestras formas de olvido. Cuando uno acusa a otro, vos vivís en el pasado, hay que tener mucho cuidado con esa acusación, porque de ese pasado pueden salir las mejores inspiraciones para el presente. Bueno, estábamos hablando de historia y eso mismo es la historia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eso mismo es la historia. Sí. Cuando decíamos hace un rato, parece que está quieta, pero no está quieta. Creo que me dijiste, te sacamos de tu casa un feriado. No, estoy contentísima de venir acá a decir esto. Y mire, estamos hablando en televisión de esto hasta ahora. Es un hecho inédito, esta es la noticia, ¿no? ¿Qué cree que va a pasar de acá en adelante? Que me parece que es muy interesante. No, por favor, hablamos del tiempo, y eso es historia, pero no de evidencias. Y yo creo que cualquier cosa que pase, porque evidentemente va a haber una elección dura, no cabe la menor duda que va a ser una elección dura, tiene que tener un nivel de respeto político, tiene que inaugurar en Argentina una era del respeto político y no reproducir las malas formas de las discusiones que estamos teniendo. Porque a veces se han hecho cosas muy importantes, se han tomado decisiones internacionales relevantísimas en relación a la forma que operan los capitales financieros más concentrados. Eso hay que mantenerlo. Se han tenido posiciones internacionales en relación a este mundo conflictivo de mucha dignidad. Eso hay que mantenerlo. Se ha abierto el país a nuevas relaciones con otros países. Son necesarias, hay que mantenerlas. Por supuesto, con todas las discusiones que esto implica. No estoy haciendo una cartilla programática. Se han abierto paritarias, son complejas, son discutibles, lo que fuera, pero hay que mantenerlas. Se han hecho los juicios por los derechos humanos que habían sido conculcados, hay que mantenerlos. Y hay que mantenerlos y perfeccionarlos. Pasamos estos 12 años alrededor de ciertas figuras. Estas deberán estar en otro lugar, estarán seguramente opinando, escribiendo, preparando respuestas políticas. Eso inaugurará sin duda una etapa del país que todos esperamos fructífera, a condición de que no haya retrocesos de los que a veces se suele llamar muy rápidamente la restauración conservadora, a condición de que no haya en Argentina intentos vanos de producir borroneos a las mejores cosas que aquí se han hecho, que no las voy a repetir. Se sabe que yo tengo un compromiso con el gobierno que no me exime de hacer críticas, como a nadie debe eximirse de hacer críticas cuando apoya algo.
pero me gustaría que la etapa que vivamos nosotros tengan el uso de la palabra política, los medios de comunicación, que además, entre paréntesis, que debe cumplirse con más exhaustividad la ley de medios, hoy se cumple solo parcialmente, y el uso de la palabra pública debe realzarnos a todos nosotros como mejores ciudadanos, ¿no? Y todo esto lo preparó este pedido tan complejo. Yo creo que cuando se haga el balance real, cuando estemos todos quizás en otra situación más calma, ahora es una situación de lucha política muy... Está bien que nuestros cardenales digan no se peleen, están Por un lado aquí en el lío, por otro lado no hay que pelearse, pero bueno. Está bien que digan eso, pero evidentemente las luchas políticas nunca dejaron de ser así en la Argentina. Es un país que tiene este modelo de lucha política. Ahora, esta es una oportunidad para pensar que muchas de las formas en que entramos todos a la lucha política no eran las mejores. Y eso no quiere decir que nos sigamos defendiendo nuestras convicciones y que tratemos de hacer de esta democracia una democracia efectivamente viva, una democracia a la altura de las grandes tradiciones humanísticas del país, porque aunque tuvo una represión criminal el país en un momento feroz del Estado argentino, este es un país de grandes tradiciones humanísticas que se notan hoy. Y la Constitución así lo dice. Así lo dice. De las más modernas, todavía. Sí, del sí, mundo. sí, así es, tenés razón. Horacio, gracias por haber venido. Ha sido un placer. Para mí también, Te agradezco mucho la invitación. ¿Vio que no era para tanto? No. No, de verdad, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto que nos dimos en esta tarde. Fíjense que seguimos en vivo en la Plaza de Mayo. Antes de la pausa le queremos mostrar lo que está pasando ahora. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos nada más. Después les mostramos la fiesta que está a punto de comenzar para conmemorar este 25 de mayo. Y nosotros en vivo, en un ratito, les mostramos todo. Ya venimos. Bueno, déjate. Quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, planchadita, planchadita.